Los tres temas de esta plática vendrán entrelazados y decidí empezar esta eh, presentación con esta pieza que no mide más lo que una mano, y lo que me sorprende es la inteligencia del autor por reflejar el entorno, cómo refleja el entorno donde está ubicado este animal, ¿no? En, pues en los juncos, en los papiros del río Nilo, donde surgió la civilización egipcia, que ha de haber sido un paraíso, y con una longevidad increíble, 3000 años de continuidad. Este país no era expansionista, se ponía al tiro con quien los invadiera, pero no era necesario guerrear por más tierras porque tenían las mejores. El Nilo se expande cuando con las crecidas, dejando una tierra súper rica en los márgenes del, irrigando y inseminando, digamos, los márgenes del río, cuyo delta era eh, un paraíso de especies naturales. Era una sociedad agraria muy compleja, un país que creció mucho y que llegó a niveles de refinamiento artístico que siguen sorprendiéndonos. Esta capacidad de conferir vida a objetos inanimados, y nos ha llegado también eh, objetos de uso cotidiano como este pequeño perfumero. Tenían los egipcios también una noción de la eternidad mucho más patente que nosotros. Eh, Ellos pensaban en tiempos mucho más largos y eh, tenían la necesidad de dejar su memoria que perdura hasta nuestras fechas. También los caracteriza su religión. Dicen que los egipcios vivían para morir, para la muerte. Este es un halcón eh, disecado mediante un proceso bastante complicado, eh, que los egipcios aplicaban a sí mismos, ¿no? Ellos creían que eh, en la siguiente vida, que reencarnarían, no reencarnarían, renacerían siendo ellos mismos, su misma personalidad, su mismo nombre, su mismo oficio en el más allá. Esto podía hacerse solo si el cuerpo momificado no era alterado. Y bueno, para llegar al más allá se llevaban todo lo necesario. Entonces es una de las razones, es la razón por la que tantos objetos han eh, llegado hasta nuestras fechas, eh, y, y bueno, por un lado es una idea bonita de ser tú mismo, pero también supongo que ha de haber sido una carga hasta eso, porque ya nacía la hija y no solo había que pensar en el ajuar de boda, sino también en qué se va a llevar para el más allá, ¿no? Y bueno, todo era regido por los faraones. Los faraones eran dioses humanos que intercedían con la multitud de deidades del panteón egipcio. Y los faraones eran importantes también porque preservaban la armonía que era tan importante para los egipcios, la armonía, digamos, material, y la armonía de, de las fuerzas naturales, ¿no?
Ellos intercedían entre los dioses y los humanos. Y también era este carácter de construcción inmensa y esta continuidad eh, que tanto admiraban eh, los romanos, los griegos. Y bueno, esta es una pieza curiosa, que es un obelisco, que en griego quiere decir aguja, que se ponía en pares a las puertas de los templos, y hacerlos implica un esfuerzo sobrehumano. Es un monolito, es decir, está construido en una sola pieza, que hay una de la cantera de Asuán que se cuarteó antes de terminarlo, y nos testimonia la manera en la que se hacían. Em, Estaban relacionados también con el sol como un rayo es como una idea, es que representa los rayos solares. Y bueno, vienen estos escritos que al ocaso de la civilización egipcia, 50 años antes de Cristo, pues desde entonces se perdió la manera de poderlo leer. Entonces, bueno, estos elementos hacían que para los romanos les pareciera una cosa padrísima, y les dio por llevarse los obeliscos a Roma como una manera de demostrar su poder y unir su nombre a un linaje mucho más antiguo. Esto es en el Vaticano, bueno, no está mal, esto es en Piazza del Popolo, esto es en Roma. En Roma hay 6 eh, obeliscos egipcios, pero había muchos más, ¿no? Además hay que tener en cuenta que en la época del Imperio Romano, antes de Cristo, pues era una religión activa la religión egipcia, entonces no les ha de haber hecho nada de gracia que se llevaran sus monumentos, ¿no? Entonces aquí hay una imagen también, pues de que ya en Roma, durante la época después de Cristo, pues también le llamó la atención, y a la iglesia le llamó la atención como un símbolo de estatus o de poder. Este es un dibujo de cómo se movió en Roma el último obelisco en 1586. Y pues bueno, en Roma no solo había obeliscos egipcios, también tenían su producción local. Aquí está un obelisco en el corazón de la cristiandad. Pasaron varios siglos para que llegara un obelisco nuevo, bueno, un obelisco desde Egipto a Europa. Y este es un momento en el que se coloca en Francia, en París, en la Place de la Concorde, un obelisco que viene de Luxor y que obsequió Mohammed Ali Pasha, que era el dirigente de Egipto, eh, un poco obligado porque los franceses le habían propuesto volverse en contra de sus aliados tradicionales y aliarse a Francia para combatir a Inglaterra y los otomanos. Entonces Pasha dijo, bueno, ¿cómo le hago? ¿Qué les doy para que se calmen tantito? Ya me vinieron a hacer una guerra antes, y pues ahí en paz. Y pues bueno, ahí Champollion, un tal Champollion del que hablaremos después, echó mucha carrilla y de dile que sí a Carlos X para que aceptara. Y este monumento pues está en la Plaza de la Concordia, es del 1213 a.C., entonces quiere decir que es 1000 años anterior a la fundación de la ciudad de París. Los franceses apoyaron muchísimo la comprensión del antiguo Egipto, y tenemos que hablar un poco del contexto histórico en el que se dio. En 1789 estalló la Revolución Francesa, influida por las ideas de la Ilustración, que pugnaban por una democracia
abierta, la razón y el conocimiento científico, en lugar de creer en la... Ya no creían, digamos, en las castas de la nobleza que no tenían las mejores tierras, los mejores privilegios, avalados por una iglesia que era también terrateniente. Entonces era necesario un cambio para el desarrollo de la población, y pues el cambio fue muy violento, ¿no? Pues se echaron al rey, se echaron a la monarquía, el único sistema de gobierno en Europa, y todos los países europeos se lanzaron contra Francia. Pero estas ideas tan innovadoras de libertad, igualdad y eh, fraternidad son palabras muy fuertes, y pues bueno, un pueblo motivado es difícil que se le derrote, ¿no? A ver, una época de muchos cambios, de mucha pasión, y lograron resguardar sus fronteras por una camada de generales, de militares geniales, como este señor, Napoleón, que este, era un genio militar por el uso de cañones. Él era bueno para las matemáticas, inventó la estrategia de los cañones móviles, y pues bueno, conquistó Italia, ganó todas las batallas contra Austria, doblegó a Europa, excepto a Inglaterra. Entonces él pensaba que la mejor manera, menos costosa manera para doblegar a Inglaterra era romper la línea de avituallamiento, la línea de comercio con la joya de su corona, que era la India. Entonces, Napoleón también era una persona de su época. Él apoyó las universidades, los institutos de ciencias, y creó el Instituto de Egipto para saber todo lo que se pudiera para conocer esta región que a ojos de Napoleón pertenecería a Francia. Entonces, en 1791, en 1798 zarparon del puesto de Tolón 328 buques de guerra, 35,000 hombres, 2,000 cañones y, cosa curiosa, 167 investigadores con los aparatos científicos más avanzados. Y entre ellos iba Dominique Vivant-Denon. Vivant-Denon pues nació en 1747, fue pintor, grabador, escritor, diplomático, era simpático, se la llevaba muy bien con el régimen anterior, sabía hablarle bonito a las mujeres, era pues consentido de la nobleza. Luis XVI lo nombró attaché en la embajada de San Petersburgo, y ahí pues vivió varios años por varias capitales, haciendo carrera diplomática. Pero era ante todo un gran dibujante. Aprendió grabado en metal, mesotinta y aguafuerte en Italia, y en 1770 pues se volvió famoso por escribir uno de los mejores cuentos costumbristas del 1700, que se llama Ningún Mañana, y una novelita erótica que se llama Point de l'Endemán. Y pues bueno, la revolución lo agarró fuera de Francia, confiscó, se confiscaron todos sus bienes, fue proscrito, y en 1791 regresó protegido por Jacques-Louis David, el pintor, que la llevaba bien con el nuevo régimen. Para salir de la pobreza, pues publicó una serie de impresiones que se llamaban obras priápicas, para pues ayudarse, y pues después consiguió chamba diseñando indumentaria para el régimen revolucionario, y pues entró al Instituto de Egipto gracias a Josefina, la esposa de Napoleón. Allí Napoleón lo invitó a la expedición, y bueno, hay que pensar que no había foto en ese momento. Entonces, bueno, llegó el ejército a Egipto, y pues por superioridad técnica
por no conocer las estrategias de cañones en cuadro, le pusieron, bueno, ganaron y los egipcios se tuvieron que replegar. Conquistaron rápidamente el Cairo y ahí comienza la aventura de Vivan Denon, que en esa época pues ya era un señor de 50 años, que se juntó al ejército de Sais que perseguía a las tropas de Murad Bey y aprovechó para dibujar no solo la guerra que él estaba viviendo, sino también todos los aspectos de la cultura y de Egipto, ¿no? En especial, lo que era de su interés, pues que eran como los restos arqueológicos, ¿no? También, bueno, sistemas de riego, etcétera. Dibujó todo. 4.000 dibujos durante su estancia de 9 meses eh, en Egipto. Y bueno, hay que pensar que Denon en esa época, pues bueno, venía con un ejército que era invasor. Entonces los campamentos eran rodeados de soldados despiertos, después la tropa dormida, y en el centro del sitio dormía el dibujante, porque si lo mataban se acababan, se perdían los ojos de la misión. Vivan Denon hizo en 1802 una edición por su cuenta que se llamaba Viaje al Alto y Bajo Egipto, que fue un éxito comercial muy fuerte. Para esto usó la técnica del grabado en metal, que se basa en una placa pulida como espejo, una placa de cobre, se le pone un barniz y se dibuja con una punta de acero que surca el barniz y se pone en un baño de ácido que hace que donde haya un raspón se incida la tinta, pero lo mejor es pues demostrar con ejemplos, ¿no? Este es un video de Leaken Amor que edité, es un video que hizo para el taller Char en Camboya, que es un proyecto muy bonito y que explica, aquí se pulen las placas, se dejan como espejo, se pone el barniz que cubre totalmente la placa, se remoja en ácido, se limpia, se pone la tinta y se trata de quitar la tinta y donde hay un raspón se va a quedar atorada la tinta. Entonces es bien padre eso del grabado en metal, que se pueden tocar las impresiones y hay un relieve. Aquí se humidifica el papel para hacerlo aún más sensible al peso de la presión de la placa y que incida a la perfección sobre la, el papel. Entonces es un proceso a mano, que tintar y destintar no puede ser mecánico, pero el resultado es extraordinario. Esta es una pieza de Promput Visal, uno de nuestros alumnos, exalumnos, y bueno, eh, esta es una copia de mala calidad, una foto de mala calidad, pero que demuestra un poco los pasos que se pueden hacer. Mientras más tiempo esté en el ácido, y también dependiendo del grosor de la punta que se utilice, más negros o más grises puede haber, ¿no? Y bueno, estos son unos ejemplos de su experiencia en, en Egipto, que pues en pleno fragor de la batalla se les escapaba de Nona a dibujar lo que veía de algunas de los sitios arqueológicos y bueno, pues esta imagen nos muestra un poco cómo es el proceso. Fíjense que el papel, la única parte blanca que respeta el papel es algunos acentos dentro de las nubes. Del resto son puros tramados de líneas entrecruzadas, que es decir, ashurados, para dar claroscuros. Y bueno, esto era algo inusitado. Nadie en Europa había viajado por la región de Nubia y mucho menos documentado estos monumentos con una arquitectura tan original y tan impresionante. Entonces aquí pueden ver el tipo de trama, pues grisecitos, menos tiempo en el ácido, más oscuro, más tiempo en el ácido. Este es un dibujo preparatorio para el resultado final en la placa.
que es muy bonito porque tiene unos ritmos, fíjense en los ritmos de las sombras, qué padre que se puede hacer. Eh, pues también hay que imaginarse, yo me imagino a Denon brincando feliz, buscando entre las dunas un punto para hacer los dibujos de esta arquitectura. Hay una pasión, hay una emoción cuando estás dibujando algo que nadie ha visto y que te cuesta hasta trabajo entender. Y una de las méritos de Denon es que se ceñía a la realidad muy bien. Generalmente cuando trabajas en sitios arqueológicos siempre te da por ponerle un poco de tu propia salsa o aportación, o tus escrúpulos te hacen no ver la realidad tal cual es. Esta es la isla de Philae, que es una isla muy sufrida. Este dibujo también es, bueno, este grabado también tiene un carácter documental porque el pórtico que ven ustedes se destruyó en 1828 durante una guerra entre, pues, en con Turquía. Entonces, la isla de Philae, además, bueno, pues quedó bajo el agua, ya explicaremos por qué, y bueno, es una isla muy sufrida. Eh, Aquí pueden ver ustedes un ejemplo de las posibilidades del grabado en metal, del aguafuerte, que tenía que ser eh, coloreada con acuarela cada pieza. Estos son los gigantes de Memnón. Es un grabado que me gusta muchísimo. Fíjense las proporciones de estos monumentos y la sombra en el cerro. Y también, bueno, Denon después fue, su mérito también es que eh, él se encargó de coordinar la descripción de Egipto, que fue un libro con todo el apoyo del Estado, eh, pues que consta de 11 volúmenes, 800 páginas, una tirada de 1000 ejemplares y abarca todo lo que el equipo de investigadores recopiló durante su estancia de un año en Egipto. Eh, Trabajaron en ella 280 artistas en 6 talleres. Arches tuvo que hacer un papel especial para la edición. Consta de 480 placas de cobre realizadas pues, para esta impresión que duró bastante tiempo terminarla, unos 9 años. Lo impresionante es que todo esto es hecho gracias a la trama de rayitas sobre una placa. Entonces, ya los franceses no estaban en Egipto, la base de estas monumentos pues ya se prestan un poco a la imaginación de los autores, puesto que pues estaban todavía cubiertas por arena. Esta es una momia de un ave ibis con su estuche. Y bueno, este fue como el apogeo y también el ocaso del grabado en metal, eh, porque bueno, era un trabajo manual y bueno, en este caso, ahí está la intervención de una máquina inventada por el señor Conté, que fue como ingeniero hidráulico a investigar a Egipto junto con Denon. Y esta máquina pues permitía ahorrar el trabajo de pues unos asistentes ahí haciendo penitencia, haciendo rayitas y pues esto ayudaba a hacer un trazado mucho más rápido, prácticamente meses que se economizaba para dar estos resultados. Y esta es
la gama de posibilidades que brinda esta máquina para imprimir. Y bueno, pues Napoleón no le fue como soñaba, ¿no? Este es un cuadro de Jean Gérôme de 50 años después, bastante, como digamos, idealizado. En realidad, pues bueno, Nelson, el almirante Nelson de Inglaterra, sorprendió a la flota francesa, la hundió y ya no tenían manera de comunicarse ni de regresar a su país. Entonces Napoleón lo que decidió fue ir a invadir Estambul, la capital del Imperio Otomano, pasando por Siria y por Palestina. Pero era un ejército invasor, entonces, bueno, los atacaban por sorpresa durante celadas, etcétera. Y pues bueno, ahí Napoleón se manchó para siempre, porque llegando a Jaffa, al puerto de Jaffa, tomaron la ciudad, se dedicaron 3 días a violar, a matar, a robar, hasta que pues ya llegó la contraorden. Y además mataron a 2000 eh, defensores que ya se habían rendido a cambio de respetar su vida. Entonces, fue una cosa horrible. Napoleón tuvo que regresar a Egipto con sus tropas, pues no pudo tomar en Acre. Y fíjense también, este es un grabado en metal, en la que el color se pone en la base, o sea, la base del dibujo. Estas rayas azulitas que ven, pues es simplemente a esa parte le pusieron otra tinta y pues así van oscureciendo y luego acuareleando. Y bueno, se regresó al Cairo y de ahí, pues Napoleón abandonó a su ejército, se fue sin decirle ni siquiera a sus generales, tomó un barco para llegar a Francia, llegó a París como héroe y poco después se volvió emperador. Tuvo que negociar con los ingleses le dijeron, pues sabes qué, pues todas tus piezas arqueológicas se quedan aquí si quieres, y entre otras condiciones. Dentro de estas piezas arqueológicas hay una piedra que encontraron en 1799, me parece, en el pueblito de Rosetta. Y bueno, es donde encontraron los franceses esta piedra, la piedra de Rosetta, que es un decreto publicado en Memphis en el 196 a.C. y sabían de la importancia de este objeto. Los franceses luego se pusieron a hacer moldes para no perder lo que tenían que entregar a los ingleses. Em, entonces, ahí, pues quien pudiera traducir esta piedra, que abajo está en griego y los franceses conocían el idioma, podía tener acceso a 3000 años de información y de narrativa y de literatura y de vida cotidiana, un tesorote, ¿no? Y entonces pues ahí aparece el señor Champollion, ¿no? Que nació en 1790, su padre era librero y era un cuate superdotado para las lenguas, ¿no? A los 12 años vio una colección de alguien que estuvo en la campaña de Egipto y se propuso desde entonces poder descubrir el misterio de la escritura egipcia, ¿no? Eh, Muy joven aprendió latín, griego, hebreo, etíope, árabe, siriaco y caldeo. Y luego, pues bueno, italiano, alemán y persa, pues nomás para distraerse, para tararear, ¿no? Pero en lo que se clavó más fue en el copto, que es un idioma que hablan algunos grupos en Etiopía, y él pensaba que era el origen del idioma, que su origen había sido el idioma egipcio. Entonces aprendió copto antiguo, copto de la época y copto litúrgico, ¿no? Entonces, pues bueno, se puso a investigar en la piedra y pues bueno, descubrió que la parte de arriba, bueno, son jeroglíficos. Descubrió que la hierática, el escrito hierático que no aparece en la piedra, es una abreviación de los jeroglíficos y la demótica es una abreviación de la hierática, que es esta, ¿no? Y entonces solo tenían los europeos conocían solo dos palabras
en escrito Egipto, que era Ptolomeo y Cleopatra, ¿no? Entonces se puso a investigar y pues se dio cuenta que sí, al principio eran ideogramas, la palabra representaba un león y así, y luego se dio cuenta que pues evolucionó. Entonces, por ejemplo, aquí la palabra toro, pues ya no lo traduces como toro, sino nada más el inicio de la palabra, y se dio cuenta que pues los jeroglíficos era tonal y eran palabras compuestas, y pues le dio acceso a un montón de información. Pudo comprobar su teoría porque le llegaron unos papeles 1500 años anteriores a Cleopatra y a Ptolomeo y pudo traducir los nombres de algunos reyes como Tutmosis y todo. Y entonces, bueno, pues publicó sus hallazgos en 1822 y pues digo, abrió un mundo de posibilidades. Visitó Egipto en 1828 y murió en 1832 a los 41 años, dejándonos la posibilidad de poder leer todos los templos, todos los papiros, el legado que nos dejaron los egipcios. Gracias a Champollion sabemos que los escritos que hay atrás de esta pieza o de este mural son consejos para que el difunto llegue con bien al más allá. Cosa curiosa es que esta campaña de Egipto lo único que obtuvo fue conocimiento. No pudieron llevarse nada más, no ganaron terreno y solo, pues bueno, fue una cosa bastante trágica porque eh, solo la mitad del ejército sobrevivió a la campaña de Egipto. Ahora vamos a hablar de Henry Salt. Él nació en Inglaterra en 1780, estudió pintura en talleres privados con artistas y tuvo cierta relevancia como retratista, solo que lo abandonó por no tener el éxito que él esperaba. Trabajó como secretario particular para Lord Annesley y lo acompañó a explorar la India atravesando y explorando el Cabo de Buena Esperanza y el Mar Rojo. Lord Annesley lo mandó a explorar Abisinia y fue solo, le fue muy bien, conoció al rey, es decir, al rey y logró pues que hubiera comercio con Inglaterra. Pasó por Egipto en 1816 y pues convenció a su gobierno de que lo nombrara cónsul, pues él lo que le interesaba era hacer negocio con las antigüedades, ¿no? Entonces vendió muchas piezas al Museo Británico. Pero también lo hace importante es que, o está aquí porque sabía dibujar muy bien, ¿no? Entonces sabía también de la técnica de litografía, que permite una tirada mucho mayor que el grabado en metal y también facilita el uso del color. En litografía, una piedra, digamos, dibujada, una piedra plana, el dibujo define la forma y el color define el ambiente. Entonces no necesariamente se ciñe a los límites del dibujo el color, sino que también creando ambiente invade ciertas áreas. Por ejemplo, el color de la arena está impreso muy clarito aquí y también aparece en el extremo superior derecho en el cielo. Va enriqueciendo. Hay un azul también aquí que al juntarse crea estos grises y estas sombras que son un poco más apagadas, ¿no? Esta es una vista de El Cairo con las pirámides de Gizeh atrás y se puede ver aquí los estratos, digamos, se hace una edición, digamos, de 40, se borran ciertas partes, no se cambia el color y se vuelve a imprimir. Entonces aquí tenemos pues distintos tonos de un mismo color. Y bueno, esta es una vista de Abisinia para pues mostrarles qué tan buen dibujante era. Pero pues para hablar de litografía, mejor explicarla. La litografía la inventó el maestro Alois Senefelder, un alemán, en 1796. Él era impresor de partituras, se hacía en aguafuerte, en grabado, el cobre era muy caro, y pues fue a ver a su madre y en la plancha de lavado
en la piedra de lavado, le dejó con Crayola regreso al rato, al mes volvió, el pigmento había desaparecido, pero el fantasma del escrito se veía porque la piedra estaba húmeda. Entonces empezó bajo esta premisa de que el agua rechaza el aceite, inventó la litografía, que consiste en dibujar sobre una piedra litográfica con tinta o lápiz grasoso, se fija la imagen con goma arábiga y unas gotas de ácido nítrico, se entinta la piedra húmeda, haciendo que el agua rechace la tinta respetando las áreas de blanco del dibujo, pero lo mejor es pues mostrarlo con un ejemplo. Esta es una prensa manual del maestro eh, Daniel Barraza, y ven ahí a su asistente que está humedeciendo la piedra para proteger la imagen al aplicar tinta grasa. Después pasa un rasero con una baquelita o una mica enfrente que reparte una presión pareja sobre la piedra y sale, ahorita van a ver el resultado, es una obra de el maestro Barraza. Y este es el resultado. Entonces puede ser una piedra del dibujo original y luego también puede ser una piedra por color. Esta técnica se industrializó, se pudieron hacer infinidad, miles de impresiones cuando en el grabado las placas tienden a achatarse con la presión de la prensa. Aquí resiste mucho, solo que no queda una matriz. Las piedras se reciclan, se regranean, se lijan piedra contra piedra para volverlas a utilizar. Y bueno, fue un proceso industrial que pues su apogeo fue pues por ahí de 1909, y pues esta es un ejemplo de estas prensas que pertenece a la buena impresión gracias a la generosa donación de Patrick Debreu y Julie Gerbeau para pues proyectos educativos y para pues, la excelencia en las artes gráficas. Esta pequeña peliculita es imprimiendo una obra del maestro Villegas. Y toca el turno de Giovanni Battista Belzoni, que tiene una vida interesantísima. Nació en Padua en 1778. Se metió de monje capuchino para evadir el servicio militar, viajó por Europa como de barbero, es decir, cortando barba, y cayó en Londres, donde vivió 9 años haciendo un espectáculo de juegos de agua, de sistemas hidráulicos que él inventaba, y pues era un cuate muy, muy fornido, muy grande, y pues acabó, bueno, trabajando en un circo como el Sansón de Patagonia, haciendo un espectáculo que consistía en cargar 10 personas al mismo tiempo. En una gira por Europa, llegó a Egipto por la oferta de un rico turco que quería mejorar sus tierras. La presentación ante el pasha de este sistema no funcionó, así que se quedó sin trabajo junto con su esposa inglesa, pues ahí estaban pasando las duras y cayeron bajo la protección de Henry Salt, que pues le dijo, oye, pues mira, tú estás bien ponchado, échame una mano a mover unas piedras, y ahí pues se clavó y encontró toda una vocación. Además, Henry Salt tenía un enemigo que era un tal Drobetti, que era cónsul francés, y que pues cuando Salt iba a excavar ahí, a expoliar los monumentos, pues Drobetti mandaba a unos golpeadores ahí para meterles pánico. Entonces, pues ahí Belzoni, que era muy osado y pues no le daban miedo los cates, pues hizo que digamos, que fuera más armónica la relación con la competencia. Y lo que quiero enseñarles además es la manera en la que es muy claro cómo se puede usar el color gracias a las litografías de Belzoni. Pueden ver ustedes un azul muy clarito aquí, que se repite, que lo que pasa es que
esta parte se borra con ácido y se vuelve a pasar por la prensa 2 veces y ya tienes un azul más intenso, 3 veces y ya tienes 3 colores, tres tonalidades de azules, lo mismo con los beige, los cremas, y pues así se forma la imagen, ¿no? Era un tipo bastante interesante, lo conocían como el más grande saqueador de tumbas de Egipto, y pues aquí vemos moviendo la estatua de Ramsés III, que Salt vendió al British Museum y que los mismos franceses no pudieron transportar porque es pesadísima, ¿no? Entonces aquí ya está la pieza. Él también entró a la tumba, encontró la puerta de la tumba de Kefren y pues este también eh, entró por primera vez a Abu Simbel, logró quitar una duna de enfrente de la entrada y estos son los dibujos que hizo. Era un cuate parecer eh, temperamental y bueno, pues se acabó peleando con sus clientes, con Salt y murió en 1823 tratando de llegar a las fuentes del Nilo desde Benín. Murió de una malaria o de algo así, ¿no? Y bueno, ahora vamos a David Roberts, que nació en Edimburgo en 1796 y murió en 1864. Fue hijo de zapatero y pues su familia lo motivó para dibujar y pues le fue muy bien desde joven, ¿no? Haciendo decorados para teatros y viajó pintando, sosteniéndose él mismo con sus propios medios por Europa. En 1938 viajó a Egipto y pues visitó Arabia, Nubia, Jerusalén, etc., y Siria, ¿no? Ahí hizo una serie de esbozos para litografía y por eso es tan reconocido David Roberts porque llegó a hacer cosas sublimes junto con Luis Hague, el impresor, porque la litografía es un trabajo en equipo. Está el oficio de colorista, el oficio de impresor y el oficio de dibujante. Y abrió al público de masas, al gran público, las maravillas del arte egipcio. Y fíjense en cómo maneja el color, cómo se puede hacer una piedra por color o sobre el mismo dibujo irle borrando cachos hasta que la piedra queda sin imagen, pero todo ya está impreso en el papel. Y este es un excelente ejemplo. El blanco del papel solo está en la parte de abajo, apenas con alguna capita de color, y pues son 3 colores. Un color cálido, como este, que juntado con el color del cielo da este y luego un tono más oscuro para cerrar la imagen. Entonces es extraordinario. Aquí, si se fijan, pues solo hay una parte blanca, que es el papel desnudo, que son las piedras. El resto es una mezcla de este siena, que también aparece en el cielo, un azul que enfría en algunas partes, y este mismo siena repetido varias veces da este color más intenso. La misma escultura de Ramsés II antes de que Belzoni se la llevara. Esta es una pintura. Y lo interesante también es que David Roberts vendió toda esta serie, es una edición de 400 estampas, una carpeta de 400, bueno, repetida 400 veces, y pues vendió por suscripción. Entre los suscriptores estaba la reina de Inglaterra y pues vivió holgadamente el resto de sus días gracias a esta serie que demostraba las grandezas del antiguo Egipto y en un momento muy especial porque no existía todavía la fotografía.
Miren esta. O sea, el cielo es un color un poco más oscuro que el piso, la arena, que juntos hacen un juego de sombras y luces y pues que calientan junto con este naranjita, que es el mismo de acá, pero pasado varias veces, y pues algo que genera un morado. Son muy pocos pasajes, pero fíjense también pues las piedras de color o el dibujo en color es casi abstracto, no se circunscribe a las líneas del dibujo, sino que entra y genera ambientes. Este es extraordinario porque el gris del cielo y un siena invaden, o bueno, abarcan toda la litografía, todo el papel, excepto nada más unos puntos de luz. Y eso no solo es mérito de David Roberts, sino también de Luis Hague. Está Abu Simbel, que es un templo excavado en la roca virgen. Y bueno, pongo estas imágenes porque yo admiro mucho a Frederick Catherwood, que tras trabajar en Egipto partió junto con Stephens a explorar la zona maya del sur de México y Honduras y hizo un trabajo impresionante, extraordinario. También lo pongo, eh, bueno, porque de haber conocido él esta piedra, la piedra de Narmer de los inicios de la civilización egipcia, pues tal vez se haya dado cuenta que hay una coincidencia en la manera en la que se representaba a los cautivos en Mesoamérica y pues parece que a inicios de Egipto también. Me callo para que interpreten ustedes como quieran esta pieza, que pues también tiene que ver un poco con la emoción de los arqueólogos por tratar de describir o entender la escritura a base de imágenes. Bueno, ¿y quiénes eran los egipcios, no? Que tanto nos legaron. Nos legaron muchísimo porque ellos creían que había otra vida en la que podían llevarse objetos materiales. Entonces, el escriba Caper estuvo en alguna región de las fronteras de Egipto, pues se gastó una fortuna en dejar un recuerdo de sí mismo y muy bien logrado. Era un sistema, bueno, eran iguales a nosotros, los mismos placeres de la vida, y que ellos creían que se podían reproducir en el más allá. También la pintura mural egipcia tiene como ciertos cánones. Primero porque la escritura era ideogramas, entonces tal vez eso limitó un poco la representación de las figuras. Se cree que los personajes importantes tenían que aparecer caminando con el torso flexionado y los brazos y las piernas visibles, porque si dibujaban en perspectiva o un brazo no aparecía, podía llegar sin un miembro al más allá. Entonces no era tan importante la perspectiva como la importancia del personaje. Aquí ven este personaje pequeño, que es menos importante que el señor Nebaum que está yendo de casa. Sin embargo, cuando se habla de naturaleza, cuando se representa la naturaleza, tenían muchas libertades. Por ejemplo, este gato que está saltando y cachando 3 o 4 pájaros al mismo tiempo. El fresco es una técnica
que se hace con cal apagada y arena fina, es el último repellado y se puede pintar sobre la pared mientras la cal siga fresca. Y pues es una técnica que puede usarse también con polvo de mármol y el resultado pues, es pues, que te dura 7000 años. En fin, el sistema de gobierno del reino de Egipto pues era la cabeza, el faraón, que tenía muchas prebendas, incluso el monopolio de uso de las piedras. Solo muy pocos tumbas en Egipto tienen, por ejemplo, a la entrada un obelisco, hay de diferentes medidas, y era pues un gesto de reconocimiento de parte del faraón que les permitiera usar una piedra para esto, ¿no? Se cobraban impuestos para los templos y también pues, para todo un sistema de gobierno que para ello eran necesarios los escribas, funcionarios que llevaban la contabilidad del reino. Aquí, tanto en en esta escultura utilizaron cristal de roca porque el vidrio todavía no se había inventado. Y bueno, pues había que buscar muy buenos artesanos para poder ayudarles con su arte a llegar con buen fin al más allá. Esta es la tapa de un sarcófago que contenía un cuerpo momificado y durante ese trance de momificación, pues el dios Anubis echaba la mano y era quienes le rezaban. Anubis es un chacal, es un animal que come cadáveres y si los chacales encontraban un cuerpo, pues era una tragedia para los familiares. Pero al mismo tiempo, Anubis es el dueño, amo y señor del desierto. Entonces había que pedirle a Anubis la protección de las almas para llegar al, al más allá. Y bueno, pues el proceso de momificación, pues era también llevarse pues las mascotas eh, para para que los acompañaran, ¿no? Era un proceso bastante duro que consistía en abrir el cuerpo, sacarle las vísceras, los órganos, ponerlos en un proceso de salinización o de para conservarlos en unos frascos aparte y el único órgano que desperdiciaban era el cerebro, metían con un gancho por la nariz y sacaban el cerebro porque pensaban que era pues un órgano que no se usaba, no servía para nada. Aquí vemos una momia cubierta de vendas, tal cual se colocaba, ¿no? Y bueno, era un proceso difícil que pues no eran una especie de no, no tenían buena fama los embalsamadores, pero era un proceso necesario para que el alma, como en todas las civilizaciones, ayudarle con amor a que llegaran con buen fin al más allá. Se hacían también papiros. El papiro es el clima de Egipto logró conservar todo esto. Es un clima seco. Y pues estos papiros que datan del 1250 los encargó el señor Hunefer antes de morir y que explica pues un poco los pasos que llega. Aquí está Anubis siendo guiado, el señor Hunefer siendo guiado por Anubis para la ceremonia de pesaje. Ahí de un lado ponen el alma del señor Hunefer y del otro la pluma de la verdad. Si la pluma de la verdad era más pesada era más ligera que el alma de Hunefer, este animal se lo comería. Y bueno, pues ahí está Horus presentándole así de, bueno, pues pasa, aquí está Osiris y pues bienvenido, él pues a ver qué te dice, a ver si te acepta o qué onda, ¿no? Y pues aquí vemos la ceremonia de apertura de boca y de ojos.
Eh, También está ahí Anubis, pues respaldando al señor Junefer, y pues unos sacerdotes pues hacen unos pases mágicos para que el señor pues abra los ojos, y pues aquí estas damas pues le dan la bienvenida, y pues ya, llegó al más allá y la está pasando padrísimo. Y bueno, si había cualquier problema, pues ahí está escrito, ¿no? Este es Horus, el dios Horus, que puse esta imagen, habla un poco también de la inteligencia de los escultores egipcios, ¿no? Este es un bajo relieve que no devastan los contornos para generar una línea negra que dé aún más dramatismo al muro. Y bueno, ahora toda esta cultura de funeraria pues tenía que tener pues una tumba, una casa, ¿no? Las primeras eran pues solo cuerpos secados de forma natural y pues enterrados. Después vinieron las mastabas. Se enterraba a los muertos del lado occidental del Nilo con vista al poniente para que sea más fácil su llegada, y pues se metía todo un ajuar funerario, ¿no? Las mastabas estaban compuestas de unos cuartos que contenían las ofrendas, los objetos personales, después un tiro que era bloqueado por piedras y el cuerpo de la persona. Eh, Esta religión, pues el problema que tenía era que pues el cuerpo se tenía que preservar durante milenios, y también pues iban a necesitar sus materiales, pero si uno se quería casar, incluso desde la época de los egipcios, pues era tentador ir a buscar unos muebles a las tumbas, ¿no? Entonces era esta lucha por tratar de que no se robaran, ¿no? Entonces era una tragedia, así, oye, y la tía Juanita, no, pues entraron a su tumba, y qué, no, pues bueno, pues se robaron el cuerpo, y el cuerpo no, pues lo dejaron ahí medio cucho, y bueno, pues era una tragedia. Pero imagínense qué bonito siendo un alma que te despiertas y ves a estas personas, eh, que te están esperando para acompañarte, para guiarte al más allá, ¿no? Las mastabas se fueron evolucionando y pues llegaron a ser monumentos tan impresionantes como este. Miren qué bonita arquitectura. Parecería la entrada de un cine moderno. Las primeras pirámides son escalonadas, y bueno, pues digo, las mastabas se veían desde el horizonte, y los faraones dijeron, bueno, pues eh, si se ven las tumbas, pues vamos a hacerlas a lo grande, y vamos a hacerlas cada vez más complicadas, ¿no? Entonces, las pirámides de Giza, las escalonadas, son tumbas las más antiguas, que tienen un poco la estructura del mastaba, para, eh, para proteger a los difuntos. Eh, Estas tres pirámides grandototas, bueno, quedan como 100 todavía en Egipto, y la mayor es la Gran Pirámide de Keops, que mide 150 metros de altura, la de Kefren 135 y la de Miserino 65. La de Keops tardó cerca de 30 años en construirse. Participaron durante 30 años 100.000 personas trabajando para transportar desde Arabia y Libia 2.500.000 metros cúbicos de piedra. Y pues bueno, estaban concebidas para que si tratabas de entrar ya no pudieras salir. Tenía fosos para matarte de un trancazo, o si no, eran unos laberintos pues de los cuales pues, te costaba poder salir vivo de ahí. Sin embargo, bueno, pueden ver ustedes también que la entrada está disimulada a 12 metros de altura, ¿no? Entonces era una cosa cada vez más compleja para proteger al faraón, el cuerpo del difunto, pero de todas maneras, pues no servía de mucho. Y entonces aparecieron los hipogeos,
que llegaron a tener algunos hasta 150 metros nada más el puro pasillo, ¿no? Estaban enterrados en la montaña, excavados sobre la piedra, y pues la idea era que fueran muy disimuladas para que la gente no se los robara. Y lo mismo, trampas o escaleras paralelas para que la gente pues se perdiera, ¿no? Esta es una de las más bonitas, la tumba de Nefertari. Y pues imagínense qué padre despertar en este paraíso así de oh, órale. Y pues acompañado con estas pinturas y estas recomendaciones para pasar la bomba por la eternidad. También eran pues como actos de fe, ¿no? Un poco, bueno, obviamente se imaginaban cómo era el mundo en el más allá, pero también pues cómo querían que fuera. Y pues las escenas, eh, hay algunas mientras más importante es el personaje, pues los escritos son recomendaciones o ceremonias o letanías, mientras más humilde es el personaje, pues son escenas de la vida cotidiana. Y bueno, estas son algunos hipogeos, pero bueno, los hipogeos bueno, estaban disimulados, pero pues también el lujo impone, y más si se trata de un pariente, hay que hacerle una casa bonita. Había mucha libertad en, la pintura, cuando no se trataba de la figuración humana, pero también imagínense qué cosa tan loca esto de que estos pasillos y estos frescos son solo para que un cadáver lo vea, ¿no? Y bueno, pues hay de todo. Perdón, este es un papiro. Y pues lo que hacías allá, pues se hace acá, lo que hacías acá, se hace allá. Entonces, pues, esta es la tumba de Nach, que fue una especie de general. Y pues aquí en la de Nebaun, pues de repente pues apareces despertando y te encuentras esta capilla decorada, qué padre. Y en fin, en la tumba de Nach, pues era pues como él se imaginaba que iba a ser pues el reventón de bienvenida, ¿no? Y creían los, los egipcios que, pues bueno, allá en la vida, en la otra vida, pues ibas a hacer lo mismo que te dedicabas. Si eras agricultor, pues serías agricultor. Si eras faraón, pues qué padre ibas a ser faraón. Pero en el más allá tenías que trabajar, ¿no? Entonces, para eso estaban los Usheptis, que eran estas figuras que tenían los atributos de ser ayudantes. Entonces, si en el más allá, pues algún dios te pedía, oye, ayúdame a cargar esto, y le decías, sí, sí, cómo no, llamabas a los Usheptis y pues bueno, te ahorrabas la fatiga. Y este es el dios Bastet, el dios gato, que era muy apreciado en los contextos funerarios porque eh, mantenía a raya a las serpientes y a los escorpiones. Tenían una relación privilegiada. Bueno, los gatos tenían una relación privilegiada con los egipcios. De hecho, se han encontrado cementerios dedicados solo a los gatos, ¿no? Estas son unas momias, unos gatos momificados. Y pues miren, este gatito no dan ganas de acariciarlo. Tiene nada más 2300 años. Y también, bueno, toda esta afán de construcción llegó a esto, al templo funerario de Hatshepsut. Era un templo, pero al mismo tiempo una tumba, y lo que es impresionante son las dimensiones. Esos puntitos que ven en la escalera, pues es gente subiendo a la luz de atardecer. Y estaba excavado también dentro del cerro. Digamos que la prioridad era el más allá, ¿no? Entonces, bueno, las casas
eran construcciones de adobe, no muy lujosas, y pues lo que se conoce más que nada, más que palacios de reyes, son los templos hechos por los reyes, por los faraones. Estos templos estaban flanqueados por una avenida, bueno, empezaban con una avenida flanqueada por esfinges, y pues era más o menos esta la distribución. El pueblo llano llegaba al patio, donde pues se hacía la ceremonia, y después había un juego de luces, de torres de techos muy altos. Cada torre de estas pues mide 23 metros. Hay unos obeliscos también, y por fuera también, y aquí ya empieza, toda esta zona es una zona exclusiva. Se va acercando a espacios cada vez más oscuros, más estrechos, con el juego de luces y las ventanas, eh, y las partes más íntimas del templo, solo ahí podrían entrar por rangos, ¿no? En esta parte entraban pues ya los nobles, los distinguidos, esto a un grupo aún más distinguido, y donde se guardaban los tesoros del templo, pues solo podía entrar digamos que el monje y el faraón. Pero lo que tiene impresionante la arquitectura egipcia son las dimensiones. Miren, este es el templo de Edfu, cuando todavía no había sido liberado de la arena. Miren las dimensiones de este espacio. Y bueno, Edfu es del 237 a.C., pero conserva todavía toda una tradición y una estética muy particular de la civilización del antiguo Egipto. Y bueno, aquí lo que nos corresponde pues es, pues bueno, pedirle al dios Ptah, el dios de los artesanos, que nos dé chance de apreciar la magia que tienen los egipcios para dar vida a los objetos. O sea, y una persona de carne y hueso que se paró enfrente del escultor para que le hicieran un retrato hace 3300 años. Y bueno, si bien era una escritura o una especie cuando era bidimensional, había cánones que había que seguir. Eso pasa siempre cuando los religiosos se ponen a opinar de la pintura, es un problemita, pero de todas maneras el artista se las arreglaba para dejar una impronta emotiva, ¿no? Aquí esta chica que recibe quién sabe qué de Tutankamón, pues se ve que está contenta, está enamorada, y eso es mérito del autor. Esta es Sekhmet, es la diosa de la guerra y de la fertilidad. Y mira nomás, el dios ve qué elegante, qué aplomo. Él es el dios de los navegantes, y lo mismo que Anubis, pues los cocodrilos son seres peligrosos, y al final pues son los dueños del río, es quien decide si vives o mueres, ¿no? En fin, pero quien más ha aportado de los artistas, el que más ha aportado para la egiptología es Howard Carter. Él nació en 1874, su padre fue Samuel Carter, un artista reconocido en, en Inglaterra, y pues gracias por sus contactos apreciaron muy pronto el talento de su hijo y lo recomendaron para trabajar en la colección de antigüedades de un privado. Después le recomendaron a los 17 años partir para ir de dibujante a Egipto, donde aprendió a restaurar, fue aprendiendo la historia del lugar, el idioma, a traducir los jeroglíficos, y
se fue volviendo arqueólogo. Llegó a ser inspector de antigüedades y en 1908 tuvo un conflicto ahí entre guardias egipcios y unos turistas franceses y él defendió a los guardias y lo corrieron, ¿no? Entonces pensó que estaba acabado, estas son sus obras, pero Lord Carnarvon eh, compró una concesión para excavar en Tebas y el Valle de los Reyes. Lo contrató porque Carter era un cuate cuidadoso que ya usaba sistemas de excavación como las retículas para saber dónde había excavado y dónde no. Y pues ahí estuvo trabajando para Carnarvon y pues varios años estuvieron sin encontrar pues nada trascendente en el Valle de los Reyes. Y pues Carnarvon le dijo, ¿sabes qué? Se cancela el proyecto, decidió, y pues bueno, se canceló el proyecto, se va a acabar la lana, no hemos encontrado lana, digo, no hemos encontrado nada, lo siento. Y ahí pues Howard Carter dijo, ah, órale, y se quedó pensando, ya había revisado el área donde habían instalado las bodegas de material. Digo, bueno, desmontamos, que sacamos la herramienta, desmontamos las bodegas y vamos a echarle un ojo. Entonces, bueno, pues perdimos un pintor, pero ganamos un arqueólogo que, vaya, que tenía olfato. Este es Howard Carter y Lord Carnarvon y su esposa. Es importantísimo el hallazgo que hizo de encontrar la tumba de Tutankamón porque es la única tumba intacta que se había encontrado. Entonces es una cantidad de información impresionante al interior, ¿no? Aquí hay unos de sus dibujos. Entonces, en 1922 descubre la tumba de Tutankamón. Aquí es cuando están entrando a la cámara mortuoria. Es el sueño de todo arqueólogo. Llegaron y se encontraron esto: mobiliario, piezas de cuero, piezas de tela preservadas eh, durante siglos y siglos. Ustedes pueden ver una mancha en la pared que en realidad es una puerta sellada donde estaba la cámara mortuoria. Este era un closet, digamos, para lo que se sirviera Tutankamón. Estaba flanqueada por dos guardias que protegían el sitio y abrieron y ¡pum! Lo que se encuentran, ¿no? Los sarcófagos pues eran como una especie como de katiushkas, ¿no? O sea, era un sarcófago sobre otro sarcófago para proteger a, al distinguido el distinguido muerto, pues. Y contenía todo, todo para la vida. Vino, granos, cereales, todo para comer, para pasarla bien, para cualquier necesidad. Aquí pues un chef, un Sheptis tamaño natural para lo que se ofrezca. Miren nada más, camas, baúles, toda clase de mobiliario. Esto es la máscara mortuoria. Y bueno, algo que es padrísimo de la arqueología es que, bueno, los arqueólogos pueden ver contextos que no se pueden ver ya en un museo, ¿no? Y esta magia que es de poder encontrar algo que refleja la vida cotidiana de hace 3000 años. Hace 3000 años, quién sabe cuántas generaciones habrán pasado. Y bueno, esta es la cámara funeraria.
macacos que ven ahí atrás, pues son representaciones del dios Ra, porque los babuinos hacen mucho ruido cuando sale el sol y pensaban que estaban rezándole o echándole porras. Algunos objetos para el uso personal de Tutankamón. Un escriba de bolsillo. Y miren, o sea, había dos barcos, había carretas, y podrán imaginarse lo que era ver estas carretas flanqueadas por, bueno, con 4, 2 o 6 caballos, ha de haber sido algo digno de verse. Otros usheptis, que son como cajas de refrescos, se sacan por arriba para echarle uno la mano. Aquí está la ceremonia de apertura de boca de Tutankamón. Y bueno, todos sabemos que una ofrenda, aunque sea humilde, si es con el corazón, es muy efectiva. Bueno, eh, tanto ayer como hoy necesitamos una caja donde vamos a reposar al morir. Solo que los egipcios pues necesitaba que sea similar a la persona que contiene. Entonces, lo que está, bueno, el Egipto convivió con muchas civilizaciones porque fue muy longevo, con Ixos, libios, babilonios, persas, asirios, hititas y al final, bueno, cartagineses y al final griegos y romanos. Todo este intercambio pues influyó en artes, credos y estéticas, ¿no? Aquí vemos una mezcla de pues eh, diferentes orígenes. Ahí está el señor Anubis echándole la mano al don, que está vestido como griego o romano, que trae también pues unos papeles, pero la pose es totalmente europea porque hubo colonias griegas también en Egipto. Y bueno, lo interesante es que estos retratos se ponían, se incrustaban en el sarcófago, eran hechos sobre madera, es encausto, es cera de abeja y pigmentos, y son las primeras pinturas de caballete que llegan hasta nuestros días. Eh, y pues la calidad no les pide nada a ningún pintor clásico, ¿no? Hay una historia chistosa. Eh, Leí una entrevista al asistente de Delacroix. Esta entrevista data de 1905. Delacroix fue activo en 1850, en la cual el asistente describía los colores que Delacroix le pedía que pusieran en las paletas. No sé, amarillo nápoles, siena tostado, etcétera, y entre ellos el negro momia. En este escrito venía un asterisco que decía: actualmente es difícil encontrar negro momia de buena calidad porque escasean las momias egipcias y lo están sustituyendo por restos de animal. Quiere decir que las momias egipcias hasta 1905 en Europa era un producto de tlapalería. Y bueno, estos supongo que no eran hechos con negro momia, pero tienen una calidad eh, apabullante. Lo interesante es que la gente iba con estos artistas a hacer un retrato previendo pues, que se iban a morir y que necesitaban tener una identidad para el más allá.
Y pues también supongo que hubo retratos post-mortem como el de esta niña, que no creo que le hayan hecho un retrato por ser tan jovencita, previendo que se iba a morir, sino ha de haber sido hecho tras su deceso. En fin, somos iguales, somos gente que quiere eh, lo mejor para sus familias. No hemos cambiado. Somos los mismos. Sin embargo, las obras faraónicas no acabaron eh, tras miles de años. De 1964 a 1968 se construyó la presa de Asuán en el Nilo y pues fue un trabajo gigantesco. Eh, bueno, se construyó junto con asistencia de la Unión Soviética, tiene 3.500 metros de largo, 980 de ancho en su base, 111 metros de alto y 40 metros de ancho en la cúspide. Su embalse, el lago Nasser, de 480 kilómetros de largo y 16 en su parte más ancha, abarca 6.000 kilómetros cuadrados y contiene 165.000 kilómetros cúbicos de agua. Para su construcción se debió desplazar a 90.000 personas e inundando Nubia, una de las regiones más emblemáticas del antiguo Egipto, más hermosas y ricas en vestigios arqueológicos. Todo eso estaba por perderse. Y si hay alguien a quien hay que agradecerle, si hay dos personas a las que hay que agradecerle la preservación de, de los bienes de la humanidad, fue primero Auguste Mariette, que en 1858 empezó a regular las excavaciones y dio pie a la creación del Museo Nacional de Egipto, y a Christiane de Roches Noblecourt. Ella nació en 1913 y pues fue arqueóloga, egiptóloga francesa, estuvo a cargo de la colección del Louvre y ella fue la encargada de la catalogación y salvamento de urgencia de los templos que serían inundados, que no son pocos, y entre ellos Abu Simbel. Eh, Ella junto con Sarwato Kasha, el ministro de Cultura de la época, hicieron una campaña diciendo por primera vez que era patrimonio de la humanidad. La UNESCO se involucró y pues ella hizo un trabajo gigantesco para encontrar los fondos. Abu Simbel está construida sobre la roca, entonces está excavada en la roca, la cual se tuvo que trocear, se tuvo que numerar, cortar y transportar como 300 metros más arriba para ponerlo en un cerro construido artificialmente para salvar estas piezas. Pero cuando yo veo un trascabo tan cerca de un sitio arqueológico se me parte el corazón. Tanta información que se pierde, tantos objetos que estaban enterrados y que se fueron con esta maquinaria. Más ahora que la arqueología ha evolucionado e incluso pueden encontrar polen para analizar, ¿no? Y bueno, este es un ejemplo del paso del tiempo y los gañanes. Ahí pueden ver ustedes en el cachete de Ramsés algún escrito que alguien puso quién sabe en qué siglo, ¿no? En fin, esta es una maqueta de Abu Simbel antes y Abu Simbel ahora. Pero pues los egipcios tenían una, pues como una debilidad por las ondas místicas o no sé qué pensarán eh, al ver que Abu Simbel está ahora pues apoyado sobre un cerro cuya estructura es de acero y pues su templo está ahí resanado con cal y cemento, ¿no? Abu Simbel no era el único lugar que estaba donde se iba a inundar, había muchos templos, ¿no? Y bueno, salvaron algunos, pero no solo fue la única pérdida.
El río Nilo ya no respira como antes. Ya los márgenes del río ya no se irrigan como antes, ya no es tan fértil como antes. Y el delta del Nilo ya no tiene, el río ya no tiene la potencia para expulsar el agua salada. El delta está muriendo, infinidad de especies fallecieron, animales migratorios que llegaban allí ya no llegan y tienen un problema muy grave de desecación de pesticidas y pues demás consecuencias por esta terquedad del humano de andarle jugando a Dios. Es un río que mide eh, miles de kilómetros y en la parte que nos ayudó a comprendernos, pues se está muriendo. En fin, dentro de las templos que se salvaron, algunos los donó o los obsequió el gobierno egipcio en agradecimiento a quienes habían aportado los fondos para su salvamento. Este es el templo de Dendur, que está en el Met de Nueva York. Y la verdad, pues a mí me hubiera gustado mucho más poderla ver como la vio Henry Salt en 1820. Así que pues ahí está, para pensarle a las nuevas, pensar en las nuevas generaciones, qué podemos entregarles, y ya podremos preguntarle a la eternidad qué será de nuestra civilización. Gracias.